Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema 4, ¿vale? Ya dejamos el tema 3 a un lado, que era el asesoramiento en el ámbito escolar, y vamos a empezar el tema 4, que va sobre los modelos psicológicos relacionados con las altas capacidades. Esta primera clase relacionada con el tema 4 lo que va a intentar abordar es primero cuáles son las características a nivel personal, a nivel social del alumno con altas capacidades y a nivel intelectual, y ahí cuando nos basemos en esas características a nivel intelectual vamos a enlazar con la definición de términos. Por una parte vamos a hablar de altas capacidades, por otra parte vamos a hablar de talento, simple, complejo, vamos a ver cuáles son los dominios que forman parte de cada uno de esos talentos, vamos a ver también otros conceptos como por ejemplo el concepto genio, por ejemplo el concepto también eminencia, ¿vale? Es decir, una serie de conceptos relacionados con el término altas capacidades o también sobredotación, que no son lo mismo, no son sinónimos y a veces se utilizan de forma incorrecta, ¿vale? El término altas capacidades aparece con la LOE, con la Ley Orgánica de Educación, ¿vale? Y con las instrucciones de 8 de marzo seguimos hablando del concepto altas capacidades. Sin embargo, dentro del concepto de altas capacidades, según las instrucciones de 8 de marzo, se hace una clasificación en 3 grupos, donde hablamos de sobredotación, de talento simple y talento complejo. Primero, antes de abordar eso, vamos a meternos con las características generales que suelen tener los alumnos con altas capacidades, ¿vale? Bien, estos alumnos en las clases suelen destacar por su alta dedicación a ciertas tareas que no son quizás intereses propios de su edad. Son alumnos que nos encontramos, por ejemplo, yo tuve uno en primero de primaria que le encantaba ver en la agenda la tabla periódica y se sabía la tabla periódica. Es decir, tienen unos intereses que no forman parte de su edad, son intereses, algunos autores hablan de un criterio de rareza, ¿vale? Es decir, no son habituales en su grupo de iguales. Eso determina que a veces no estén incluidos en la clase, son alumnos que se sienten muy diferentes al resto de la clase, incluso hablan de sus compañeros como que son más pequeños que ellos, como que son bebés. Por ejemplo, en infantil, cuando te encuentras casos de altas capacidades, a veces te hablan de sus compañeros como de que son bebés, ¿vale? Y tienen la misma edad que ellos, ¿vale? No se sienten identificados y a veces eso determina que la inclusión sea el objetivo prioritario en los alumnos con altas capacidades, ¿vale? Sí es cierto que existe una gran variabilidad de alumnos con altas capacidades y si hablamos de sobredotación o altas capacidades a nivel general es cuando nos vamos a encontrar especialmente esos problemas de inclusión. Sin embargo, podemos encontrarnos, por ejemplo, alumnos con talentos simples que no tienen por qué presentar ningún problema de inclusión. Cuando hablamos de talento, vamos a ver la clasificación de los tipos de talento, que existe, por ejemplo, un talento social, que ese bien alejado estaría de esos problemas de inclusión en el grupo de iguales, como estamos hablando ahora, como característica más significativa quizás de la sobredotación o altas capacidades, ¿vale? Bien, las características especiales de estos niños, digamos, o que más destacan especialmente, hablamos del término altas capacidades o sobredotación, por ejemplo, es la intensidad emocional. Son niños extremadamente sensibles, son niños muy demandantes, niños que requieren muchísimo protagonismo, son niños con mucha hambre por aprender, son niños que necesitan siempre una estimulación constante. Son alumnos también que se sienten muy cómodos con los adultos. Cuando hablan con adultos se sienten como que los intereses de los adultos están más cercanos a ellos que los de su propio grupo de iguales. Son a veces demasiado perfeccionistas y eso supone que a veces tengan estallidos emocionales o frustración. También suelen ser alumnos que presentan conductas disruptivas porque hay tareas en el aula que les aburren, ¿vale? Bien, a nivel moral suelen presentar a veces una sensibilidad muy relacionada con la inteligencia existencial, por ejemplo, de Gardner. Se plantean muchos temas, muchos dilemas morales, se plantean el cuestionamiento de los juicios, de los valores y de por qué las normas están establecidas de esa forma. Tanto es así que si son alumnos que
que destacan, por ejemplo, en talento creativo, no siguen una lógica quizá o la lógica social, ¿vale? Son alumnos que también tienen excesiva energía, tanto es así que a veces hablamos de TDAH, ¿vale? Hay veces que se mezcla o se puede confundir con alumnos con TDAH. Son alumnos que tienen muchísima energía, son alumnos que necesitan estar hablando todo el tiempo. Son alumnos que se les ocurre una idea tras otra y necesitan responder a esos intereses y a esas necesidades. Y eso puede suponer a veces que el no guardar los turnos y el ser excesivamente demandante se interprete como una conducta disruptiva y provoque pues, que tengan ciertas sanciones relacionadas con temas de convivencia en el aula. Son alumnos también con un gran sentido de la justicia y muy idealistas. Son alumnos que al ser alumnos que con una atención muy focalizada en temas que quizá no responden a su edad, te van a presentar unos argumentos que quizá no se pueden interpretar de forma diferente según el contexto, es decir, requiere cierta flexibilidad y estos alumnos a veces tienen esta falta de flexibilidad, es decir, si piensan que una norma debe cumplirse bajo cualquier expectativa. Sin embargo, por ejemplo, a lo mejor hay normas que tenemos que en el aula el docente tiene que tener en cuenta que las normas de clase no son iguales para todos los alumnos. Es decir, si tengo, por ejemplo, un alumno con autismo, un Asperger, quizá tengo que flexibilizar ciertas normas de la clase, o por ejemplo, si tengo un alumno con TDAH, tengo que flexibilizar ciertos tiempos o ciertas reglas con el objetivo de adaptarme un poco a las necesidades de cada alumno. Pues eso ellos no lo entienden, ¿vale? Es decir, son a veces demasiado rígidos en ciertas situaciones relacionadas sobre todo con el idealismo y el sentido de la justicia. Tienen una temprana preocupación por los temas existenciales, como hemos dicho, y por ejemplo el tema de la muerte o perder a sus seres queridos. Y eso todo es derivado también de esa alta sensibilidad emocional. Eso supone a veces que cuando se exponen ciertos temas en clase, especialmente relacionados con el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Temas, por ejemplo, de educación ambiental, de animales en peligro de extinción, son alumnos que se echan a llorar en clase y que les preocupa excesivamente ese tema, tanto es así que se lo llevan a casa y a veces tienen problemas de insomnio o problemas de excesiva tristeza. Es decir, estamos viendo, por tanto, un alumnado que a nivel emocional presenta a veces ciertos cambios emocionales que pueden determinar su rendimiento. Y es que hay veces que los alumnos con altas capacidades, a pesar de su alto rendimiento intelectual, son quizás la principal población de riesgo para la frustración escolar y por tanto el abandono escolar, especialmente en la adolescencia. Especialmente también por temas de inclusión en el grupo clase que les preocupa de forma desmesurada y eso afecta a su rendimiento y a sus notas, ¿vale? Bien, creo que no se me olvida nada de las características, ¿vale? Exacto, vamos a pasar después de las características a la definición de términos. Como he dicho antes, no es lo mismo altas capacidades, talento simple, talento complejo, el término, por ejemplo, eminencia, genio, ¿vale? Vamos a pasar a ese apartado. Bien. El documento que os he colgado lo que hace una distinción de términos, porque se habla a veces de forma sinónima entre términos y no es correspondiente, ¿no? Las altas capacidades son sujetos que presentan un nivel intelectual a nivel general en diferentes dominios y de forma generalizada. Presentan un gran compromiso con la tarea y una alta motivación, ¿vale? Sin embargo, si hablamos de alumnos talentosos, son alumnos que destacan en un área o en varias. Eso no significa que vayan a tener un rendimiento general en otras asignaturas o en otras áreas de forma elevada. Es decir, podemos tener alumnos que destacan de forma por encima de los iguales en el caso, por ejemplo, del talento matemático, y eso no significa que, por ejemplo, en el tema del lenguaje no presenten problemas. Por ejemplo, en la expresión del lenguaje.
la expresión lingüística. Por tanto, son alumnos que quizás en competencias clave como la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología destacarían, y sin embargo estos alumnos talentosos puede ser que en la competencia lingüística y comunicativa tengan grandes déficits. Tanto es así que en la intervención en alumnos talentosos, por ejemplo en la competencia matemática, lo que se trabaja especialmente esas áreas más débiles como por ejemplo la lingüística. ¿Vale? Por tanto, tenemos altas capacidades o sobredotación, que son alumnos que tienen un alto rendimiento en diferentes áreas y de forma general, donde destaca el gran compromiso con la tarea y la motivación. Y por otro lado, tenemos alumnos talentosos que pueden tener un talento simple, es decir, en un dominio, el creativo, el musical, el social, o el talento complejo que tiene que tener al menos el dominio en tres talentos o más. ¿Vale? Eso no significa, por ejemplo, que en otras áreas no tengan un déficit. Por tanto, la intervención irá especialmente dirigida, en el caso de alumnos talentosos, a aquellas áreas en las que presentan mayor déficit. Cuando estamos hablando de talento y de altas capacidades, siempre vamos a estar hablando de percentiles, es decir, alumnos que presentan un rendimiento normalmente superior al percentil 75 con respecto a su grupo de iguales. Sin embargo, estos percentiles pueden cambiar si estamos hablando, por ejemplo, de alumnos talentosos. Para hablar de alumnos talentosos o de alumnos que destacan en un área concreta o en talento complejo 3 o más, ese percentil asciende. Asciende tanto, por ejemplo, al percentil 85, es decir, alumnos que presentan un rendimiento intelectual por encima de ese percentil, ¿vale? Por tanto, para clasificar o categorizar al alumnado, ya sea altas capacidades o talentos, hablamos de percentiles, hablamos del número de áreas en las que el alumno es especialmente talentoso, ¿vale? Y en función de eso ya clasificamos en talento simple, complejo o sobredotación o altas capacidades, que es como lo etiqueta la LOE y las instrucciones de 8 de marzo. Bien, una vez hablado de esa definición de talento, hablamos de otros conceptos, como por ejemplo niños prodigios. Son sujetos o alumnos que realizan una tarea concreta en un momento dado, especialmente destacable con respecto a su grupo de edad. Suelen presentar competencias muy prematuras en ciertas tareas específicas y se les llama por eso niños prodigios, ¿vale? Es decir, hacen tareas muy equiparables al hito evolutivo correspondiente a la adultez, ¿vale? Genios son niños que en un momento dado, hay veces que los genios se suelen confundir con los niños con altas capacidades o superdotación, ¿vale? Son niños que tienen capacidades excepcionales en inteligencia o en creatividad en una obra importante que han creado a nivel social. Por tanto, estos niños considerados genios están muy determinados por la cultura y la sociedad en la que han nacido. Por otro lado, tenemos eminencias, que son personas que debido a la perseverancia, debido a la oportunidad, al azar, pues destacan en un área concreta, pero no se corresponde con un rendimiento intelectual superior, ¿vale? Bien, vamos a detenernos en el concepto talento y en la definición de cada uno de los talentos que podríamos situar o podríamos definir para decir que un niño es talentoso, ¿vale? Vamos a empezar por el talento académico. El talento académico son capacidades superiores con respecto a su grupo de iguales relacionadas con los aprendizajes escolares. Son niños que tienen un alto compromiso con la tarea y con la motivación, y normalmente, ¿qué requiere del profesorado? Pues son actividades de extensión. Hay un programa, que ya lo hablaremos en el apartado de intervención, que se llama Profundiza, que es un plan y programa que se desarrolla en los centros escolares por las tardes y va sobre todo a la profundización de ciertos temas de interés para estos niños de altas capacidades o bien de talento, especialmente de talento académico, ¿vale? Son normalmente actividades de investigación, tareas de investigación, son tareas de compromiso social, muy relacionadas con la creatividad y la construcción, ¿vale? Y lo que se pretende es responder a esas necesidades, a ese hambre que estos niños tienen
relacionadas con el aprendizaje de otras áreas o bien de ciertas áreas del currículo. Después está el talento matemático, que lo hemos puesto de ejemplo antes. El talento matemático relacionado con la competencia matemática, también en ciencia y tecnología. Son alumnos que destacan especialmente, por ejemplo, en operaciones, numeración, seriación, pero no tienen por qué presentar, estos niños que tienen talento matemático, por ejemplo en el caso del talento simple, no tienen por qué presentar buenos resultados escolares a nivel académico, en otras áreas. ¿Esto qué implica? A veces esto supone una confusión grave para las familias, porque cuando tú le explicas a los padres el diagnóstico, cuando tú a los padres le explicas que su hijo tiene talento y que el talento está relacionado con las altas capacidades, los padres piensan que de forma generalizada los alumnos tienen que presentar un rendimiento superior en el resto de asignaturas o áreas. Eso supone a veces motivos de enfrentamiento con los docentes. Por tanto, tú tienes el papel importantísimo de aclararle a los padres cuál es el diagnóstico de su hijo y en qué consiste ese diagnóstico, ya que las personas que no están relacionadas con el campo de la educación y sobre todo con el tema del diagnóstico, cuando a las familias se les explica, date cuenta que tampoco a veces el nivel sociocultural de las familias no es que ya no se relacione con la educación, sino que a veces no tienen un nivel sociocultural que ellos puedan llegar a comprender estos conceptos, ¿no? Esto que supone que a veces entran en problemas o en conflicto con el profesorado. Ellos piensan que si sus hijos han sido diagnosticados con talento simple o complejo, o en este caso talento simple y complejo, voy a poner el ejemplo que quizás es más claro. Piensan que tienen que tener también notas muy altas o un rendimiento muy superior en otras áreas, y esto no es así. Y esto hay que dejárselo muy claro porque si no entra en polémica, conflicto con el profesorado. Tanto es así que, por ejemplo, yo viví una situación en la que unos padres que tenían un hijo al que fue diagnosticado con talento creativo, talento simple y la capacidad o dominio era de tipo creativo, pensaban que su hijo, que llevaba un fracaso escolar arrastrado ya de varios años, porque el diagnóstico se hizo en cuarto de educación primaria, empezaron a culpar al profesorado de que su hijo no sacase el mismo rendimiento que se le había dado en la evaluación psicopedagógica con respecto a la creatividad en otras áreas y a nivel académico, ¿vale? Tanto es así que ya la colaboración familiar descendió muchísimo, la visión que ellos tenían o la percepción que ellos tenían del trabajo del profesorado, pensaba que no era la suficiente, que si su hijo tenía un talento creativo y en otras áreas, por ejemplo en lengua, matemática, su hijo no presentaba notas, porque ya no hablamos del rendimiento, sino de resultados escolares muy por encima de la media, era porque no se le estaba dando la respuesta adecuada. Y eso supuso un conflicto grave en el centro escolar, en las evaluaciones, e incluso se tuvo que llevar a consejo escolar, ¿vale? Por tanto, tú como orientador tienes una función importantísima en la aclaración de términos relacionados con el diagnóstico, ¿vale? Bien, por tanto, hemos puesto de ejemplo el talento matemático. Especialmente va a ir dirigido no al trabajo solo de la profundización en contenido relacionado con la numeración, la seriación, sino también relacionado con aquellas áreas en las que el alumno presenta déficit. Talento verbal. Pues el talento verbal a veces es un diagnóstico que necesita un criterio de exclusión con respecto a las altas capacidades, porque el talento verbal, date cuenta que el lenguaje es todo, la expresión, la comprensión, la competencia lingüística y comunicativa está presente en la mayoría de las áreas y asignaturas que tenemos dentro del currículum, y por tanto los alumnos que presentan talento verbal, al destacar a nivel lingüístico, a veces se les confunde con las altas capacidades sobre dotación general. Es importante llevar a cabo un criterio de exclusión en el que se identifique si es talento verbal o bien si es talento, si es sobredotación, ¿vale?
Estos alumnos con talento verbal suelen destacar en asignaturas como literatura, lengua, historia, en ciencia, ¿vale? Y todo es debido a ese nivel de vocabulario, complejidad en las estructuras gramaticales y a ese elevado nivel de comprensión, tanto oral como escrita. Date cuenta que la expresión escrita, por ejemplo, es el gran reto educativo que tiene todo el profesorado desde que hablamos de la infantil hasta que hablamos de la secundaria, el bachillerato, incluso los niveles universitarios. La expresión escrita supone una de las habilidades lingüísticas con mayor complejidad. El bloque de contenido que está presente, por ejemplo, más patente en la asignatura de lengua y literatura, ¿no? Se llama producción escrita, expresión e interacción escrita. Y es el bloque de mayor complejidad para el alumnado, no solo en L1, sino también en L2. Es por eso que los alumnos con talento verbal a veces se les va a confundir con esa sobredotación general. Por tanto, es importante definir bien claro cuál es el diagnóstico de estos alumnos. Al hacer esa confusión entre talento verbal y altas capacidades, puede ser que las expectativas hacia este alumnado sean demasiado elevadas, tanto a nivel familiar como a nivel escolar. Y eso promueva actitudes, por ejemplo, por parte de este alumno disruptivas, de frustración y de fracaso. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico diferencial. Tenemos el talento motriz. Son aquellos alumnos que presentan capacidades superiores con respecto a su grupo de iguales a nivel de coordinación, de agilidad, a nivel de movimiento. Son incluso, podríamos identificarlo con deportistas de élite, por ejemplo, o alumnos que tienen una expresión, por ejemplo, a través del movimiento que destaca con respecto a su grupo de iguales. Tenemos el talento social. Son aquellos alumnos que tienen claras habilidades de liderazgo. Son los alumnos que normalmente organizan los juegos y son alumnos a los que hay que ganarse a la hora de manejar un grupo de, por ejemplo, especialmente la secundaria. Porque son alumnos que dirigen al grupo, que son los que establecen las normas sociales y son los alumnos que establecen las normas de inclusión y exclusión del grupo. Por tanto, la identificación de estos alumnos en el aula es fundamental para que haya una convivencia adecuada y una relación adecuada entre alumno, profesorado o alumno, por ejemplo, y orientador, ¿vale? No tienen por qué destacar en áreas de tipo académico. Después tenemos el talento artístico, son alumnos que presentan una representación a nivel, por ejemplo, relacionada con la música o relacionada con la expresión artística o la comprensión artística por encima de su grupo de iguales. Son alumnos a los que les gusta crear, a veces muy emparentado también con el talento creativo. Son alumnos a los que les gusta dramatizar, a los que les gusta dominar ciertas habilidades no relacionadas con el campo de las bellas artes. Estos alumnos necesitan ser motivados por parte del profesorado. Date cuenta que nuestras áreas del currículum normalmente escapan bastante de lo que es el talento artístico. El talento artístico implica también una serie de estrategias de aprender a aprender, de pensamiento resolutivo, pensamiento práctico, de manejo de diferentes materiales, por tanto requieren también un aprendizaje muy manipulativo y el currículum se aleja muchísimo de esto, ¿no? Entonces son alumnos que pueden presentar fracaso escolar si no se responde a sus motivaciones. El talento musical son alumnos que son capaces de reproducir una melodía o de cantar una canción, o por ejemplo utilizar ciertos instrumentos especialmente de teclado, sin haber tenido experiencia previamente con este instrumento o con esa melodía. Por ejemplo, el talento musical está muy emparentado también con el talento, si el artístico estaba muy emparentado con el creativo, el talento musical está especialmente emparentado con el matemático, con el talento matemático.
Tenemos el talento creativo, que es el que he hablado antes, por ejemplo, ¿no? Y el que he puesto ejemplo con un alumno que yo tenía en educación primaria, en cuarto de educación primaria. El talento creativo son alumnos muy demandantes, son alumnos muy protagonistas en la clase, son alumnos que requieren utilizar un aprendizaje muy kinésico, muy de movimiento. Son alumnos que necesitan tener un rol de liderazgo dentro del grupo, especialmente en actividades de pequeño grupo. Son alumnos también que necesitan actividades muy variadas porque se cansan muy fácilmente. No les gustan las tareas mecánicas ni repetitivas, ni las tareas, por ejemplo, relacionadas con fichas, sino que son alumnos que se prestan más a actividades de interacción social, a actividades de creación, de producción. A veces son interpretados como alumnos que son muy provocativos, muy relacionados con esas conductas disruptivas de las que hablábamos antes y muy alejados de esas conductas disruptivas, que son alumnos que necesitan tener mucho protagonismo, ¿vale? Todos estos talentos, hay autores que van a hablar de esa carga genética, pero también hay modelos que van a hablar de esa carga sociocultural, es decir, cómo las familias o el contexto estimulan estos talentos y hace que estos talentos se desarrollen o bien mermen, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. Bien, tenemos distintos, paro aquí, ¿vale? He hecho un recorrido por todos los talentos, todas las definiciones de cada uno de los talentos, la definición de cada uno de los términos relacionados con altas capacidades como prodigio, eminencia, genio, la diferenciación entre altas capacidades y talento simple y complejo. Y ahora pasaría a los modelos explicativos del alto rendimiento intelectual, pero antes quiero abordar las instrucciones de 8 de marzo. Las instrucciones de 8 de marzo hablan de altas capacidades intelectuales porque es el concepto que utiliza la LOE en vez de sobredotación general, ¿vale? Y define las altas capacidades intelectuales como el manejo de múltiples recursos cognitivos. Por tanto, estamos hablando, para enlazar con el siguiente apartado que voy a describir, de modelos de rendimiento, de explicación del alto rendimiento intelectual de tipo cognitivo. Las instrucciones de 8 de marzo parten de un modelo de explicación de las altas capacidades de tipo cognitivo, ¿vale? Eso es importante establecerlo. ¿Por qué? Porque en ningún momento se va a hablar del contexto familiar, del contexto social, del contexto escolar. Por ejemplo, el contexto escolar, te voy a poner un ejemplo. Las escuelas Montessori, sabemos lo que son las escuelas Montessori, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, en la Sierra de Huelva, tenemos en Granada y que además están homologadas por la Junta de Andalucía hasta quinto de educación primaria. En quinto tienen que volver a la escuela ordinaria estos alumnados para poder promocionar de la primaria a la secundaria. En las escuelas Montessori se fomenta especialmente el aprendizaje manipulativo, kinésico, la interacción social, la interacción con la naturaleza. Hablaríamos de la inteligencia naturalista, por ejemplo, de Gardner, y especialmente la creatividad. Eso supone que estos niños presenten, cuando llegan a las escuelas ordinarias, con respecto a su grupo de iguales, un talento creativo por encima de la media, que puede confundirse con un diagnóstico de talento simple. Los modelos socioculturales te dirían, no confundas esto con talento simple, esto es fruto de una estimulación, de una educación concreta que se relaciona con la escuela de María Montessori, ¿vale? Sin embargo, en el modelo cognitivo del que parten las instrucciones de 8 de marzo, hablaríamos de un alumno concreto con un manejo a nivel cognitivo de ciertas capacidades relacionadas con la creatividad y por tanto diagnosticado como talento simple o talento complejo, por ejemplo, si demuestra un mayor rendimiento en tres dominios o más. Por tanto, es muy importante tener en cuenta de qué modelo de rendimiento intelectual estamos hablando, porque si estamos hablando del modelo cognitivo que pretenden describir o pretende defender las instrucciones de 8 de marzo, los niños que recibimos en nuestras escuelas ordinarias, que vienen de las escuelas Montessori, serían diagnosticados de talento simple o talento complejo. Sin embargo, si hablamos del modelo sociocultural, estos niños no serían diagnosticados con esa etiqueta,
Y eso implica, tú sabes ya que después de la etiqueta o el diagnóstico lo que implica todo es una serie de decisiones en cascada relacionadas sobre todo con la atención a la diversidad, ¿vale? ¿Qué quizás sería más oportuno, digamos, o desde mi punto de vista, o más justificable a la hora de atender a la diversidad? Pues quizás sería más justificable hablar de este modelo cognitivo. Es decir, hay que atender a la diversidad. Y si a mí lo que me está diciendo las instrucciones de 8 de marzo, que yo lo que tengo que tener en cuenta es esas puntuaciones totales en cierto talento, como es el talento creativo, vamos a atender a la diversidad. Sin embargo, desde los modelos socioculturales se diría, no, eso es fruto de un modelo educativo que se ha utilizado, fruto de la escuela Montessori y nada más. No hay que atender a la diversidad, ¿no? Es decir, se queda así. Así es como funcionaría nuestro sistema educativo. Nuestro sistema educativo funciona por etiqueta. Si hay etiqueta, hay intervención. Si no hay etiqueta, no hay intervención. A nivel específico, es decir, como estudiantes o alumnos con altas capacidades y dentro de altas capacidades necesidades específicas de apoyo educativo. No sé si me estoy explicando y si no me escribís, ¿vale? Que no hay ningún problema. Pero yo lo que quiero aquí defender un poco es que el modelo cognitivo, al no ver al sujeto dentro de un contexto, va a dar antes una respuesta educativa concreta, centrada en el alumno NEAE, que el modelo sociocultural. El modelo sociocultural pondría de excusa, digamos, es un contexto en el que el niño se le ha estimulado y por eso destaca. ¿Eso implica que no se le dé una respuesta? Pues tal como está construido nuestro sistema educativo, que para que se le dé respuesta específica tiene que estar diagnosticado, desde el modelo sociocultural no se le daría respuesta. ¿Eso significa que el modelo sociocultural pretende o dice eso? No. El modelo sociocultural lo que hace es ensanchar, digamos, ese concepto de talento. Y dice que el contexto es determinante para que merme o para que se potencie un talento, ¿vale? Pero es verdad que nuestro sistema educativo se construye, si hay etiqueta, hay intervención específica, si hay niño NEAE, hay una atención a la diversidad específica. No debería de ser así, ¿no? Bien. La sobredotación intelectual, para establecer que el alumno tiene sobredotación intelectual, según las instrucciones de 8 de marzo, tendríamos que hablar de que ese alumnado está por encima del percentil 75 con respecto a su grupo de iguales. Dijimos que el concepto o el criterio percentil va a ser fundamental para determinar el diagnóstico. Después hablamos de talento complejo, que tiene que tener un percentil superior a 80, y si hablamos de talento simple, un percentil superior a 85. Por tanto, el percentil va ascendiendo en función de la consideración de cada uno de los diagnósticos, ¿vale? El talento complejo tiene que tener al menos 3 capacidades o 3 dominios por encima del percentil 80, ya puede ser creativo, artístico, matemático, musical, ¿vale? O académico. Y todos estos niños de altas capacidades o bien de talento simple o complejo son considerados alumnos NEAE, por tanto requieren una intervención de acuerdo a los alumnos NEAE, ¿vale? Una intervención donde vamos a hablar de adaptación curricular, y de una adaptación curricular donde vamos a tener dos caminos. Un camino llamado extensión y otro camino llamado profundización, ¿vale? Nosotros podemos hacer con los niños de altas capacidades asesorar a los docentes en ampliar ese currículo, es decir, profundizar en aquellas áreas en las que el niño destaca y compensar aquellas, por ejemplo, en el caso del talento complejo, talento simple, aquellas que presenten deficitarias. O también se puede hablar del concepto de flexibilización. Flexibilización consistiría en adelantar un curso. Son alumnos que en un año, en un curso académico, se hacen 2 cursos. Por ejemplo, el caso que yo tenía, este niño que le gustaba tanto la tabla periódica, que se la estudiaba de la agenda y se lo sabía perfectamente, hizo primero y segundo en un solo curso. ¿Qué criterio prima a la hora de hacer la flexibilización? Para empezar, los padres tienen que estar de acuerdo, ¿vale? Si los padres no están de acuerdo, no se puede llevar a cabo esa flexibilización. Pero el criterio que impera es la inclusión social en el nuevo grupo. Porque lo que no queremos es que esa falta de inclusión en el nuevo grupo merme ese rendimiento intelectual del niño, ese rendimiento escolar, y por tanto haya un fracaso escolar, ¿vale? Pero bueno, eso lo hablaremos en la parte de intervención. Venía a consecuencia de la definición que estábamos dando según las instrucciones de 8 de marzo, ¿vale? Bien, vamos a los modelos explicativos del alto rendimiento intelectual, ¿de acuerdo?
Bien, los modelos explicativos del alto rendimiento intelectual ya te he ido adelantando algunos. Por ejemplo, hemos hablado de modelos cognitivos, que es el que parte de las instrucciones de 8 de marzo. Hemos hablado del modelo sociocultural, que es el que sitúa el contexto como determinante para la proyección de esos talentos, ¿vale? Pero vamos a ir en orden. Vamos a empezar poco a poco. Tenemos los modelos basados en el rendimiento. Los modelos basados en el rendimiento destacan, por ejemplo, la teoría de los 3 anillos. La teoría de los 3 anillos lo que dice que para hablar de altas capacidades, estos alumnos deben presentar un dominio en 3 áreas específicas, como son las habilidades superiores a la media, siempre con respecto al grupo clase. Aquí en este caso no estamos hablando de percentiles, pero sí unas habilidades a nivel curricular o a nivel social, por encima de la media, un compromiso con la tarea y una alta creatividad. Se tiene que dar la combinación de estas 3 variables para que realmente hablemos de altas capacidades, ¿vale? Esto es un modelo basado en el rendimiento superior en estas 3 capacidades: creatividad, el tema de la tarea y el tema de habilidades superiores a la media. Desde esta perspectiva, los alumnos con altas capacidades tienen que dominar las 3. No se puede hablar de una sola, ¿vale? No hay un aislamiento de estas capacidades para hablar de altas capacidades. Por tanto, estamos haciendo un recorrido por modelos que lo que intentan es explicar por qué hay altas capacidades. Este modelo de rendimiento dice que tienen que estar presentes estos 3 dominios. Los modelos socioculturales, a los que ya he hecho referencia antes, hablan de la importancia del contexto, es decir, tienen una visión mucho más sistémica de las altas capacidades y hablan del contexto familiar y del contexto educativo. He puesto de ejemplo, por ejemplo, las escuelas Montessori, que para mí yo creo que sería mi sueño crear una escuela Montessori, y que cada vez son muchísimo más... Cada vez hay más escuelas Montessori, cada vez hay más padres que tienen interés en que sus hijos aprendan y se desarrollen en la primaria en una escuela Montessori. Y, por ejemplo, los docentes con los que yo he tenido experiencia, que han trabajado con alumnos en su aula que venían de escuelas Montessori, que los han recibido, por ejemplo, en sexto de educación primaria, dice que son niños que a nivel académico presentan en las áreas, en principio, un nivel inferior a su grupo clase. Sin embargo, son alumnos con tal desarrollo de la creatividad y especialmente de estrategias de aprender a aprender y pensamiento práctico, que en poco tiempo, en un trimestre, se ponen a la altura del resto de sus compañeros e incluso los superan en todas las áreas curriculares. Son alumnos con un pensamiento práctico muy elevado debido a ese desarrollo de la creatividad que se ha llevado a cabo en ese contexto educativo que son las escuelas Montessori, ¿vale? Por tanto, no existe, algunos padres tienen miedo, cierta reticencia, ¿no?, hacia esas escuelas Montessori, porque piensan que después sus hijos no se van a saber incluir a nivel curricular en las escuelas ordinarias. Y no, la experiencia dice, por parte de todos los docentes, la mayoría de los docentes que han trabajado con niños que vienen de escuelas Montessori y que los reciben en sexto de educación primaria, date cuenta, no han recibido una educación ordinaria anteriormente, que el nivel curricular de estos niños en poco tiempo supera al de sus compañeros que llevan insertos en el mismo sistema educativo desde la infantil. Un criterio bastante curioso, ¿no?, de cómo estos alumnos desarrollan esa creatividad, ese pensamiento práctico. Bien, en los modelos socioculturales, estos alumnos de altas capacidades lo que presentan es unas actitudes excepcionales en ciertas áreas. Los factores no intelectuales quizás no es lo más... los factores no intelectuales es lo que más destacan estos modelos, porque hablan de una alta motivación y sobre todo un autoconcepto muy positivo y una valoración de la autoestima. Por tanto, estamos hablando de competencias socioemocionales. Es decir, los modelos socioculturales, aparte de esa perspectiva sistémica a la que se hace referencia en cuanto al contexto educativo y familiar, también se hace referencia a competencias socioemocionales para poder definir a esos alumnos con altas capacidades. Bien. En el modelo de Monks, que está dentro del modelo sociocultural, no solo se hace referencia a la familia y al contexto educativo, sino también al grupo de iguales, cómo el grupo de iguales favorece el desarrollo de esos talentos o altas capacidades.
Si pasamos a los modelos cognitivos, que es el modelo que te he puesto de referencia en las instrucciones de 8 de marzo, lo que viene a decir es que estos alumnos presentan un criterio de excelencia, es decir, presentan un rendimiento por encima de su grupo de iguales, y me gustaría detenerme en ese criterio de rareza al que he hecho referencia antes, es decir, alto nivel de ejecución en algún aspecto excepcional a nivel académico, creativo, musical, que es poco común en ese grupo de edad. ¿Vale? También hablamos del criterio de productividad, es decir, son alumnos que son capaces de atender a diferentes estímulos y a diferentes tareas, multitasking, ¿vale? Son criterios de demostrabilidad, es decir, tiene que demostrarse a través de pruebas válidas y fiables, por eso hablamos de los tests y de la evaluación psicopedagógica que se hace ordinariamente en nuestro sistema educativo, y un criterio de valor. ¿Qué significa ese criterio de valor? Que tiene que ser valorado según la cultura. Es decir, por ejemplo, hay culturas como la cultura alemana que valora muchísimo el talento musical. Y sin embargo, a lo mejor en nuestra cultura quizás el talento académico es mucho más valorado que el talento musical o artístico. Por tanto, esas altas capacidades, estamos viendo también ese criterio un poco a nivel sociocultural. La cultura también va a determinar qué definición tenemos de altas capacidades o qué definición tenemos de talento, ¿vale? Por tanto, volvemos a esa perspectiva sistémica de los modelos socioculturales. Otro modelo, ¿vale? Hemos hablado de ese modelo de rendimiento, el modelo sociocultural, ¿vale? Y otro modelo, modelos más actuales, está el modelo global de superdotación de Pérez, donde se habla de la teoría de las tres variables que componen el anillo de Renzulli, con capacidad para la tarea, por encima de la media, creatividad y el tema de alto compromiso en la ejecución. Pero también añade las competencias, por ejemplo, o las inteligencias múltiples de Gardner, por ejemplo, la matemática, la lingüística, la verbal, la musical, la interpersonal, ¿vale? Y habla de componentes probables y posibles. Cuando habla de componentes probables y posibles, habla de otra vez de la importancia del contexto, es decir, que es probable que se pueda desarrollar con la estimulación adecuada o que sería posible potenciar en caso de que ese alumnado muestre cierta excepcionalidad en algún área. El modelo psicosocial de Filigrana lo que hace es, aparte de hablar de ese modelo sociocultural que hablaba de unas actitudes específicas en ciertas áreas, de los contextos familiares y escolares, dice que todos se tienen que dar en combinación, es decir, que no vale, por ejemplo, solo la estimulación familiar o educativa, sino que además esos alumnos tienen que presentar esas actitudes excepcionales, y habla del factor inteligencia, es decir, del CI, ¿vale? Y después está el modelo explicativo de superdotación de Prieto y Castejón, que habla de una habilidad intelectual general, de una capacidad en el manejo del conocimiento y de la información, es decir, son alumnos que son capaces de tener una atención diversificada, y hablan, por ejemplo, de una variable importantísima, la personalidad. Hasta ahora no habíamos hablado del componente personal, habíamos hablado de unas características que determinaban a los niños de altas capacidades al inicio de la exposición, ¿no? Hemos hablado de que tienen una alta sensibilidad, que tienen un sentido de la justicia, de los valores morales, de lo que son las reglas, pero no habíamos hablado del componente personal. Y es que el componente personal va a ser fundamental para que estos alumnos realmente tengan esa proyección del alto rendimiento intelectual. Por ejemplo, podemos hablar de factores como resiliencia. Si son alumnos que no normalmente presentan ciertas dificultades para la inclusión social, los alumnos de altas capacidades generales, por tanto, el factor personal va a ser determinante. Vamos a ver, no es lo mismo un alumno con una variable personal relacionada con la extraversión, en el continuo de extraversión-introversión, en qué momento, en qué punto del continuo se encuentra nuestro alumnado, o por ejemplo con la variable personal relacionada con estabilidad e inestabilidad emocional, o por ejemplo con la variable personal relacionada con la flexibilidad o la apertura. ¿Vale? ¿En qué punto se encuentra nuestro alumnado? Esto va a determinar también el alto rendimiento intelectual y por tanto la etiqueta altas capacidades. Y hasta aquí terminaríamos los modelos relacionados con la explicación y la definición de altas capacidades.
Ahora enlazaríamos con la teoría de las inteligencias múltiples relacionadas con la atención a la diversidad, no solo de los alumnos con altas capacidades, sino de cualquier alumnado NIAE o de atención a la diversidad general, ¿vale? Pero prefiero dejarlo aquí, ¿vale? Y hago otro vídeo explicando las inteligencias múltiples porque esto tiene un timing y va a terminar ya y no quiero que me deje cortar. Pues ahora voy en el siguiente y explico un poquito, hago una introducción de las inteligencias múltiples con las que estáis muy familiarizados, porque sé que estáis muy familiarizados porque digamos que ahora mismo es el top 10 en nuestro sistema educativo y es una de las teorías más inclusivas que se intentan defender especialmente en la educación, no solo a nivel social sino educativo, ¿vale? Bueno, pues ahora en el segundo round voy con las inteligencias múltiples. Hasta luego, espero que estéis bien, ¿eh? Que no os pregunto, pero bueno, que ya nos queda poquito, que el sábado salimos. Un besito.